vivienda se ha visto agravado. Y se ha visto agravado porque ha llevado a cabo una política de vivienda errónea. No ha intervenido a lo largo de sus primeros años de gobierno en materia de vivienda y cuando lo ha hecho, en mayo del 2023, aprobando la ley de vivienda, lo ha hecho también de manera errónea, porque ha aprobado una ley de vivienda que no protege al propietario y por tanto lo que hace es expulsar del mercado a muchísimas viviendas que podrían estar en este momento en régimen de alquiler. No otorga seguridad jurídica a los propietarios y por tanto, pues ahí están los datos. En torno a 4 millones de viviendas en nuestro país vacías. Y eso es porque no hay una ley de vivienda que proteja al propietario. Si a esto se le añade que hay una ley antiocupación aprobada en el Senado y que está paralizada, congelada en el Congreso de los Diputados, una ley antiocupación que otorga seguridad jurídica a los propietarios para que en el momento que se produzca una ocupación, el ocupa sea expulsado de la vivienda de manera inmediata. En el momento que esa ley antiocupación entre en vigor, se le dará más seguridad jurídica al propietario y serán muchos más los propietarios que opten por poner su vivienda en alquiler. Por tanto, esa política errónea está llevando a que en nuestro país el precio del alquiler en todas las provincias vaya subiendo año a año. Si esto ocurre a nivel nacional, la política de la vivienda en Melilla es realmente preocupante y así se lo he hecho saber al presidente Sánchez. Le he dado datos objetivos. Los gobiernos de Aznar y Rajoy se construyeron en Melilla 1.785 viviendas de protección oficial. En los 6 años y medio del gobierno del presidente Sánchez no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial, no se ha puesto ni un solo ladrillo para vivienda de protección oficial y no se ha dejado encima de la mesa ni un solo proyecto para construcción de vivienda de protección oficial. Por tanto, la política del gobierno Sánchez en materia de vivienda en Melilla no puede ser más preocupante. Y así se lo he hecho saber al presidente del gobierno. Es necesaria la cesión de terrenos a comunidades autónomas, a ayuntamientos, para ejecutar esa política de vivienda, esa construcción de vivienda de protección oficial en esa cesión de terrenos. Pues bien, aquí el presidente Sánchez ha cometido un agravio con Melilla, una afrenta a los melillenses, cediendo terrenos a Ceuta por valor de 69 millones de euros y cediendo terrenos a Melilla por valor de 10 millones de euros. Es inadmisible que dos ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, con necesidades similares en materia de vivienda, a una ciudad se le otorgue esos terrenos por valor de 69 millones de euros y a Melilla por 10 millones de euros. Le he pedido al presidente Sánchez que repare esa injusticia y que lo haga de manera inmediata. A día de hoy hay muchísimo terreno que es propiedad, titularidad de la Administración General del Estado. Por tanto, le he pedido que con la mayor celeridad posible repare esa injusticia con Melilla y con los melillenses y que ceda terrenos, al menos, en las mismas condiciones que se ha hecho con la ciudad hermana de Ceuta. Paso a hablar ahora de inmigración. ¿Qué les voy a decir desde una ciudad como Melilla sobre inmigración? Entendemos que la inmigración debe tratarse como una
política de Estado, una política nacional que cuente con la acción, con la participación de todas las comunidades autónomas y que se otorgue a estas comunidades autónomas y a las corporaciones locales de la financiación necesaria para poder atender en las mejores condiciones a esa inmigración irregular que está llegando a nuestro país. Hay que intervenir de una manera decisiva en origen, pero con un control efectivo de los objetivos que se marquen. Hay que invertir, hay que ofrecer esa financiación a esos países de origen, pero hay que controlar esa financiación, hay que marcar unos objetivos y controlar que esos objetivos se cumplen. Y, por supuesto, hay que otorgar más recursos materiales y humanos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque son los que combaten en primera línea la defensa de nuestras fronteras. Por tanto, mayores recursos materiales y humanos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y como decía, en Melilla, ¿qué le vamos a hablar de inmigración? Si hay un territorio y hay unos ciudadanos que más puedan empatizar con los problemas de inmigración que puedan tener hoy determinados territorios, esa es Melilla y esos somos los melillenses, porque hemos padecido, hemos sufrido esas avalanchas de inmigración irregular a lo largo de todos estos años. Y lo hemos hecho con esa falta de apoyo en muchas ocasiones por parte del Gobierno de España. Y les voy a dar algunos datos para que vean la magnitud del problema de inmigración que ha soportado Melilla a lo largo de estos años. En el año 2018, Melilla acogió a 1.895 menores extranjeros no acompañados. En el año 2019, Melilla acogió 2.125 menores extranjeros no acompañados. Todo esto en un espacio de 13 kilómetros cuadrados. Imagínense la presión que supuso para la ciudad de Melilla. Y en términos económicos, lo que se ha invertido en Melilla en los últimos 18 años, el gasto en atención a menores extranjeros no acompañados en los últimos 18 años ha sido de 187 millones de euros, de los cuales 130 millones de euros han sido aportados con recursos propios de la ciudad, con presupuesto propio de la ciudad, y tan solo 57 millones de euros aportados por el Gobierno de España. Por tanto, le he pedido al presidente Sánchez que Melilla necesita más apoyo económico para poder atender a estos menores extranjeros no acompañados y que esos recursos económicos no salgan como hasta ahora en su mayor parte de los presupuestos de la ciudad. En materia de sanidad, esto es un capítulo muy importante porque estamos hablando de una competencia que es estatal, que compete al Gobierno de España, que compete al presidente Sánchez como presidente del Gobierno de España, y lo que le he trasladado en la reunión es un dato objetivo y un hecho objetivo. Y es que en sus 6 años y medio al frente de la presidencia del Gobierno de España, la sanidad en Melilla ha ido empeorando hasta llegar a una situación realmente insostenible. Tenemos una de las peores ratios de Europa y la peor ratio de España. Tenemos un déficit de recursos humanos importantes. En estos momentos en Melilla hay 1,3 médicos por cada 1.000 habitantes, la peor ratio de toda España. Eso provoca unas largas listas de espera y provoca también una gran tensión a los propios profesionales porque deben trabajar por encima de sus posibilidades, rindiendo al 1000%, y quiero aprovechar la ocasión para agradecer
ese gran trabajo que hacen los profesionales sanitarios en Melilla, que tienen que multiplicarse por esa falta de médicos y por esa desidia del gobierno de España con Melilla, con una competencia que les propia. Tenemos una infraestructura inadecuada, tenemos un hospital prácticamente terminado y que debido a problemas técnicos y debido a una falta de planificación, a día de hoy no está operativo. Existe una gran desigualdad entre los profesionales sanitarios de Melilla y lo del resto de comunidades autónomas. Por ejemplo, las horas de guardia son las horas de guardia peor pagadas de toda España. Y eso es responsabilidad del Gobierno de España. Y tenemos una huelga prolongada que dura más de un año y que gracias a esa profesionalidad de los profesionales sanitarios de Melilla, pues no va a más. Pero la huelga existe, está latente. Lo único que como no hay médicos suficientes, pues tienen que seguir trabajando y multiplicándose por esa falta de médicos a las que he hecho referencia. Le he podido trasladar al presidente Sánchez nuestra perplejidad cuando lo oímos a él o a cualquiera de los ministros exigir a las comunidades autónomas mayor y mejor calidad en la asistencia sanitaria. Y le decía que le mostramos en Melilla nuestra perplejidad. ¿Cómo es posible que puedan públicamente exigir una mejora en la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas y, sin embargo, en Melilla, pues nos tengan totalmente abandonados? En Melilla han convertido a la asistencia sanitaria en la peor, con la que peor dato tiene de toda España y de las peores de Europa. Es inexplicable, ¿no? Ya le he dicho que pierden una gran oportunidad de predicar con el ejemplo en la propia ciudad. Si tuviesen un mínimo de sensibilidad, un mínimo de interés, convertirían a Melilla en la ciudad con mejor asistencia sanitaria de toda Europa, porque es una ciudad muy pequeñita, 13 kilómetros cuadrados, y con una pequeña inversión, pues esos datos hoy tan negativos, pues serían todo lo contrario. Pero para eso hace falta sensibilidad y hace falta también voluntad política, cuestión que hoy, a día de hoy, no han demostrado. Y por supuesto le hemos hecho propuestas, aunque no tengamos competencia en materia sanitaria, le hemos hecho propuestas al presidente del Gobierno, porque al parecer o nadie se las transmite, o si se las transmite, hace caso omiso de ellas. Y por tanto, he aprovechado la ocasión para transmitirle la necesidad en materia sanitaria en la ciudad de Melilla. Incentivos económicos y laborables. Está claro que hay un déficit de médicos y los médicos no van a Melilla porque las condiciones laborales en Melilla son inferiores a las que ofrece el resto de comunidades autónomas. Por tanto, se deben ofrecer esos incentivos que haga atractivo el destino Melilla para ejercer como profesional sanitario. Existe una gran desigualdad, y lo decía, entre los profesionales sanitarios de Melilla y los del resto de comunidades autónomas, con unas guardias desfasadas y con un pago de esas guardias, pues el más bajo de toda España. Como digo, responsabilidad del gobierno Sánchez. ¿Y qué decir de esa huelga prolongada? Parece que al gobierno de España le da igual que continúe la huelga en Melilla. Como hay unos médicos profesionales responsables, acuden a su puesto de trabajo, acuden y atienden a los melillenses, pero no pueden conformarse con eso. Deben resolver de una vez la huelga, deben sentarse y deben atender las peticiones justas y razonables de los profesionales sanitarios en nuestra ciudad, en Melilla. Y en atención primaria y traslados, aquí sí quería comentar que exigimos lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas, que un médico pueda atender a su paciente, pues que
que 10 minutos. ¿Qué menos que 10 minutos? Y de esta manera, pues que el paciente sea atendido pues, de manera, pues, con el tiempo necesario y suficiente, y que el profesional sanitario no vea día a día una presión que es inasumible. Y por eso la única manera de resolverlo es incorporar a más médicos a Melilla. Y sobre los traslados, lo que pedimos es que haya más médicos especialistas, más equipamiento, para que muchos de los traslados que se están produciendo hoy día por falta de esos especialistas, por falta de ese equipamiento, pues si esos especialistas y ese equipamiento estuviesen en Melilla, no serían necesarios esos traslados que para el paciente y para sus familiares es sustancialmente incómodo. Pues hay que resolver también ese problema que tenemos hoy día y debe resolverlo el Gobierno de España. Y termino mi intervención con financiación autonómica. Estamos en contra, totalmente en contra, con esa soberanía fiscal exigida por los independentistas. Estamos en contra con lo que proponen los separatistas, trocear la agencia tributaria. Porque ambas cosas es tremendamente negativo para los intereses de la inmensa mayoría de los españoles. Por eso, desde Melilla estamos totalmente en contra con esa posición de privilegio que se quiere otorgar a Cataluña. Y en Melilla, ¿qué hemos pedido para Melilla? Pues, en primer lugar, que el déficit financiero que existe, de financiación autonómica, que existe respecto de nuestra querida ciudad hermana de Ceuta, en los 12 últimos años son unos 100 millones de euros menos que ha recibido Melilla respecto a Ceuta, con las mismas condiciones, prácticamente misma población, mismas necesidades, 100 millones de euros en 12 años, que eso se reponga y que en esa revisión del nuevo modelo de financiación autonómica, que se reponga pues, ese perjuicio que se ha ocasionado a la ciudad de Melilla durante todos estos años. Y hemos pedido una segunda cuestión. Estamos llevando a cabo actuaciones de competencias impropias, competencias que son atribuidas al Gobierno de España, pero la inacción del Gobierno de España, la inacción del Gobierno Sánchez con Melilla, está provocando que el Gobierno de la ciudad tenga que intervenir en materias como la universidad, en materias como la sanidad o en materias como la educación, que no son competencias del Gobierno de la ciudad, pero que sí lleva a cabo actuaciones porque entendemos que son necesarias para el desarrollo socioeconómico de Melilla y son necesarias para prestar asistencia al conjunto de los melillenses. Son peticiones que le hemos hecho llegar al presidente Sánchez y que comprenderán, como comprenderán, después de 6 años y medio en el que el presidente Sánchez es presidente del Gobierno de España, el presidente de todos los españoles, pues estos 6 años y medio tiene totalmente olvidada a Melilla, tiene totalmente olvidada a los melillenses. La realidad es que desde que el presidente Sánchez es presidente del Gobierno de España, a Melilla le va peor. El 1 de agosto del 2018, nada más tomar posesión del gobierno presidente Sánchez, Marruecos cerró unilateralmente la aduana comercial. Y no conforme con eso, impide, y lo lleva haciendo hasta el día de hoy, el tránsito de mercancías en régimen de viajeros. Es decir, cualquier persona que está en Melilla, sea melillense, o sea marroquí, cualquier persona que se encuentra en Melilla, no puede pasar al otro lado de la frontera ni un botellín de agua, ni un yogur, ni unos pantalones y ni unos zapatos. O sea, no puede pasar absolutamente nada. Pero desde el otro lado de la frontera a Melilla sí entra mercancías. Esto es una competencia
totalmente desleal para el comerciante de Melilla. Es una cuestión que, como digo, se lleva produciendo en Melilla desde que Sánchez es presidente del Gobierno de España y no ha hecho absolutamente nada por remediarlo. Y esto es una cuestión realmente preocupante que también quiero compartir con todos ustedes. Y ya quedo a su entera disposición por si quieren hacer alguna pregunta de esta conferencia de presidente o de cualquier otro tema. Pues yo, presidente, buenas tardes. En primer lugar, y en único lugar, me gustaría saber su impresión, dado que ha sido el último en intervenir en la sesión plenaria de la conferencia de presidentes, su impresión de cómo se ha desarrollado la conferencia en sí y si realmente se nota ese sesgo que hemos podido comprobar a lo largo de todas las intervenciones de las presidencias del Partido Popular respecto a las demás. Yo creo que el principio de mi intervención dice todo de lo que ha ocurrido en esta conferencia de presidentes. Un presidente del gobierno que reúne a la conferencia de presidentes, lo mínimo que debería pretender sería cerrar algún o algunos acuerdos con el conjunto de presidentes autonómicos. Y para ello, lo que debería haber hecho, pues entregar la documentación necesaria sobre esos posibles acuerdos que pretendiera para analizar, estudiar, debatir, analizar y acordar dentro de esta conferencia de presidentes, pero no ha hecho nada de eso. O sea, no ha entregado ni un solo documento a ningún presidente. Y por tanto, pues, oiga, si no entrega ningún documento es porque no quiere llegar a ningún acuerdo. Y como decía, las formas. Yo creo que ha venido a cumplir ese papel ya por obligación, porque llevaba 3 años y medio sin convocar esa conferencia de presidentes, la ha convocado por obligación y las formas no han sido las correctas, las formas no han sido las que debe adoptar un presidente del gobierno de España. Yo creo que ha tenido una deslealtad institucional de manual, el dar a conocer a la opinión pública cuestiones que ni siquiera ha trasladado al conjunto de los presidentes autonómicos. Eso es inadmisible. Es inadmisible. Pues, las formas al final, pues yo creo que califican a la persona. En este caso, pues también lo hacen.